Como puedes ver, vamos a resolver un problema de equilibrio químico. En el enunciado nos dicen que tenemos un recipiente de 2 litros en los que se introducen 2.1 mol de CO2 y 1.6 mol de hidrógeno. Lo calentamos hasta una temperatura de 1800 grados centígrados y nos dice que se alcanza el siguiente equilibrio. Tenemos aquí lo que sería la ecuación química. Dióxido de carbono gaseoso más hidrógeno gaseoso da como resultado monóxido de carbono gaseoso y agua, también en estado gaseoso. Lo digo porque es importante, acuérdate, en los ejercicios, en los problemas de equilibrio químico, siempre el estado de agregación de cada una de las sustancias. Esta es una ecuación química porque está perfectamente ajustada. Nos dicen que se analiza la mezcla y se encuentra que hay, una vez que se ha alcanzado el equilibrio, 0.9 mol de CO2. Tenemos que calcular la concentración de cada especie en el equilibrio y el valor de las constantes K sub C y K sub P para la temperatura que nos han dado. Como siempre, para hacer un problema de equilibrio químico, lo que voy a hacer es escribirme un cuadro en el cual voy a poner la ecuación química y el estado inicial del sistema y en el equilibrio que tiene el sistema. Fíjate cómo quedaría. Tendríamos la ecuación química y vamos a poner inicialmente, sabemos que hay 2.1 mol de CO2 y 1.6 mol de hidrógeno. Por lo tanto, no hay nada de monóxido de carbono ni de agua. Estamos en la situación inicial. En el equilibrio voy a suponer, y esto es importante, que reaccionan X mol de cada uno de los reactivos y por lo tanto van a aparecer X mol de cada uno de los productos. ¿Por qué? Pues porque la estequiometría de este proceso es 1,1 con respecto a todos los componentes. Luego, si reaccionan X mol, fíjate que yo tendría que expresar el equilibrio como que me va a quedar lo que había al inicio, 2,1 menos lo que haya reaccionado, menos X. Para el hidrógeno sería 1.6 menos X y aparecen X y también X para CO y agua. Una vez que tengo esto claro, hay un dato en el enunciado que me va a ayudar muchísimo. Me dice que una vez que se alcanza el equilibrio, se encuentra que hay 0,9 mol de dióxido de carbono. Por lo tanto, yo sé que lo que he escrito como 2.1 menos X equivale a 0.9 mol. Este dato viene en el enunciado. Parece muy claro que puedo hacer una ecuación con ambos datos y calcular el valor de X. Es tan simple como esto que ves aquí. 2.1 menos X tiene que ser igual a 0.9. De aquí se deduce que X es 1.2 mol. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo con este dato que acabo de calcular ya tengo todos, ¿verdad?, los moles que hay de cada especie en el equilibrio. Bastaría con sustituir X por 1.2. Por lo tanto, me quedarían 1.6 menos X, pues 0.4, como ves aquí, y aquí aparecerían 1.2 y 1.2 mol de cada uno de los productos. Claro, pero me piden que calcule la concentración de cada especie. Para ello, como son concentraciones molares, bastaría con dividir por el volumen del reactor, del recipiente, y me lo da el enunciado. Fíjate que me dice que son 2 litros. Así que bastaría con dividir entre 2 litros cada uno de los moles que hemos puesto aquí y tendríamos el primer apartado hecho. Es muy rápido, por lo tanto la concentración que habría de dióxido de carbono sería 0.45 molar, la del hidrógeno sería 0,2 molar y las del monóxido de carbono y agua serían 0.6 molar. Con esto queda resuelto el primer apartado. Vamos a ver ahora cómo calcular las constantes de equilibrio. Como tengo las concentraciones en el equilibrio de cada una de las especies, lo más sensato, lo más fácil es empezar por la constante de equilibrio que llamamos K sub C, que depende de las concentraciones. Esa constante de equilibrio, recuerda que era el producto de las concentraciones de los productos, valga la redundancia, elevados a su coeficiente estequiométrico, en este caso es 1, por lo tanto me quedaría, como lo ves aquí, partido por el producto de las concentraciones de las especies que están como reactivos en el equilibrio, ¿verdad? Y lo tienes como lo ves aquí. Una vez que tengo clara esa ecuación y sé cuáles son las concentraciones, fíjate que bastaría con sustituir y tendríamos arriba 0.6 al cuadrado molar al cuadrado y abajo tendríamos 0.45 molar por 0,2 molar. Podemos cancelar las unidades.
Cuando se trabaja con problemas de equilibrio químico, en muchas ocasiones se omiten las unidades, pero no es mala idea ponerlas, ¿verdad? Y trabajar con ellas. Y una vez que hacemos esto, ya vemos que vamos a obtener un número que es adimensional. Esta constante daría como resultado al hacer la operación 4. Por lo tanto, la constante de equilibrio en función de las concentraciones es 4. ¿Y cómo calculo entonces la constante de equilibrio en función de las presiones parciales, es decir, la K sub P? Bueno, pues hay una relación que es tremendamente útil, la vamos a poner aquí. Recuerda que la constante K sub P la puedes escribir en función de la constante K sub C que acabas de calcular mediante esta ecuación. Sería K sub C por el producto de RT elevado al incremento de N, pero mucho cuidado, este incremento de N siempre hace referencia a moles gaseosos. Claro, en nuestro ejercicio, en nuestro problema, todas las especies son gaseosas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cómo varían los moles gaseosos en el sistema. Bastaría con hacer la diferencia entre los moles gaseosos al final, es decir, los moles gaseosos de producto, menos los moles gaseosos al inicio o los moles gaseosos de reactivo. Como la reacción es 1,1, hemos dicho antes, fíjate que serían 2 moles al final menos 2 al inicio. Lo que tengo aquí arriba no es más que un 0. Y claro, si es un 0 el exponente, recuerda que cualquier cosa elevada a 0 es 1 y voy a llegar a la conclusión de que K sub P es igual a K sub C. Eso va a pasar siempre que en un sistema el incremento de moles gaseosos sea 0. Tanto K sub P como K sub C serán iguales. Y podríamos concluir, por lo tanto, que K sub P es también 4. Con esto queda resuelto el problema. Si te ha gustado, por favor, le das al me gusta y si te suscribes al canal, pues me ayudas a seguir haciendo problemas y ayudando a gente como tú. Muchas gracias.